Vamos a tener un panel que creo que muchas personas están emocionadas con este panel, que es sobre nuevos consumos y nuevas narrativas. Entonces le pido por favor a nuestros panelistas que suban a tomar su lugar. En primer lugar, Florencia González Guerra. Florencia es periodista multimedia, narradora creativa y ha tenido un impacto significativo en el panorama periodístico con proyectos como Brut México, el podcast Perro Nación de Spotify y Continuar Viendo en Netflix. Florencia, si nos acompañas, acá está Florencia. Perfecto. También nos acompaña Franco Picato, que nos acompañó en la mañana, periodista y editor especializado en medios digitales. Él fue secretario de la redacción en La Voz de Córdoba y fue gerente de alianzas estratégicas con medios de noticias en Facebook y actualmente es el director ejecutivo de Chequeado. También nos acompaña Carla Guadarrama. Carla es gerente de estrategia digital en Vanguardia. Ella es comunicóloga de profesión por la Universidad Autónoma de Coahuila, con un máster en administración por la Universidad Iberoamericana y actualmente cursa algo muy interesante que es la especialidad en estudios del futuro en la Universidad Centro. También es miembro de la segunda generación del programa Women News en Latinoamérica y actualmente, como les comentaba, se desempeña como estratega digital en Vanguardia. Carla, gracias por acompañarnos. También tenemos a Paola Barquet. Paola es conductora de 2 noticiarios nocturnos en televisión, en Milenio a las 11 y en Multimedios en el Canal 6 a las 7. Seguramente la han visto por ahí, la siguen. Y ella tiene un podcast, es speaker, es coach para directivos de altos perfiles en comunicación persuasiva y liderazgo y cuenta con una trayectoria de más de 20 años como periodista, columnista y locutora en medios de comunicación masivos, incluyendo Imagen Televisión, Imagen Radio, Excelsior, Reporte, Milenio, Multimedios. Por muchos lados ha estado Paola, muchas gracias por acompañarnos. Y por último, invito a Ezequiel Arbusti, que es CEO y fundador de Martub, a que se una al panel como moderador. Él es especialista en SEO, en e-commerce, en estrategias digitales y tiene una sólida experiencia en medios de comunicación destacado. También trabajó en Grupo Clarín, en Infobae, en Grupo Telefónica y conoce a mucha profundidad el mercado mexicano. Muchas gracias por acompañarnos. Les dejo este micrófono para que arranquemos esta conversación sobre nuevas narrativas, nuevos consumos. Tenemos un panel muy diverso, entonces vamos a ver hacia dónde llegamos y si salimos seguramente con más preguntas que respuestas, yo creo que va a estar bien. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Sí, buenas tardes a todos. Gracias Ale, gracias a la Alianza por la invitación. Gracias a nuestro panel, a Carla, a Flor, a Paola y a Franco. Un poco les cuento cuál es la dinámica del panel de hoy. La idea es que cada uno de nuestros panelistas pueda hacer una breve exposición de 3 minutos, 4 minutos aproximadamente, ¿okay? Porque estamos ahí un poquitito justos con el tiempo. Y después seguramente trabajaremos algunas preguntas que hemos preparado y después, si el tiempo lo permite, vamos a atender las preguntas que ustedes pudieran llegar a tener en base a lo que conversemos. Como bien dijo Alejandra, son 4 perfiles muy distintos entre sí. Creo que de ahí surge la riqueza de este panel. Y bueno, nada. Carla, ¿querés empezar vos? Aquí, eso, ya, estaba afinando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Carla Guadarrama, mucho gusto, muchas gracias a todas, a todos, a todes. Bien, creo que arrancamos en general, ¿verdad? Con un pequeño... Sí. Sí, general, bueno. Creo que todo parte de cómo entendemos a las personas que consumen. Creo que hablamos sobre comunidades, pero ¿quiénes son las comunidades? O sea, específicamente son personas, digo, aquí no podríamos como generalizar, estamos en un foro, sí, pero hay estudiantes, sí, pero también hay periodistas, sí, pero ¿qué le interesa a los estudiantes? Específicamente sobre, no sé, el deporte, las artes, todo lo que hay alrededor, y a partir de ahí, si volvemos a conectar con la esencia de que somos personas, de que necesitamos la atención de cierta forma, o sea, todo parte desde qué necesita una persona, qué información necesita, el puente de cómo se la vamos a compartir
y el otro lado que es el medio de comunicación o el comunicador, el líder, quien sea, la referencia, el influencer. Creo que de ahí parte todo. Y creo que una de las partes, sobre todo, donde más nos llevan el avance influencers o figuras de referencia es que le hablan de persona a persona. Y eso genera confianza. Y creo que como medios de comunicación, o específicamente, yo hablando desde mi parte de un medio regional, tenemos la historia detrás y es difícil que conecten directamente con nosotros a menos de que empecemos a romper esa barrera y empezar a recordarle a la gente, pues también les podemos preguntar a través de redes sociales. También podemos ir a tocar la puerta y ¿qué te interesa? Podemos ir a la calle tal cual. Creo que es regresar mucho a las bases del periodismo, pero sobre todo también estar perceptivos a cómo están consumiendo ahorita, qué escuchan en este momento, qué están leyendo, incluso también pararnos, a veces hacer un pequeño alto y decir, llevo 10 notas sobre choques, llevo 10 notas sobre atropellados de peatones, algo está pasando con la vialidad, no es uno más. Entonces, a partir de ahí es como activar botones, ¿no? Activas un botón de vialidad y la gente responde y dices, ok. A partir de eso, como medio, decir, voy a experimentar, voy a documentar, voy a medir y voy a mejorar. Y ya tengo un primer experimento y a partir de ahí empiezo a trazar un camino. Creo que es con lo que me gustaría empezar. Muchas gracias. Gracias, Carla. Flor. Bueno, primero, muchísimas gracias por estar aquí y por invitarme, Alejandra. Yo primero que nada quiero celebrar mucho la herencia cultural del periodismo, ¿no? Porque creo que cuando primero agradeces y honras la herencia, también estás dispuesto o también aceptas que llegan momentos donde son momentos bisagra, donde empiezan a cambiar las cosas, donde o nos queda empezar a reimaginar o pues entender que quizá esa varita de atención la vamos a ir perdiendo. Porque lo que vemos hoy en día es que los titulares sobre la prensa tiene que ver mucho con la confianza de los medios se ha ido perdiendo. La gente ya no confía en los medios. Y yo me pregunto si hay ideas para un nuevo, o sea, si hay ideas para un futuro sostenible de un nuevo periodismo. ¿Y eso qué nos está diciendo? Que sí tenemos que saber que tenemos que innovar, honrando las herencias culturales, pero también abriendo la posibilidad de mirar y contar las cosas de una manera distinta. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, alguna vez vi aquí a esta periodista, gran periodista, Marcela Turati, que se detuvo y preguntó, ¿de qué me sirve a mí estar contando tantos desaparecidos, ¿no? A lo mejor llega un momento donde también nos toca reflexionar y decir, ¿a mí qué me sirve estar contando tantos choques de vialidad? ¿Qué voy a hacer con esta información que yo misma estoy generando? En mi carrera un poco lo que me ha pasado es encontrar, y inicié honrando también las herencias culturales del periodismo, porque creo que mi perfil es un poco transgresor en el sentido de yo muchas veces no encuentro ya un espacio en los medios tradicionales que sea atractivo para mí, porque entiendo que también la audiencia, mi audiencia que me ha ido siguiendo desde que era una universitaria que ponía mis medios, es decir, mi canal de YouTube o es decir, mi Instagram, lo que fuera, a disposición de las demás personas, eso me ha ido generando una base de seguidores que pues a lo mejor no serán muchísimos, pero la verdad es que sí sé que puedo crear un trending topic, sí sé que puedo hacer esto u otro, y eso se va formando una capacidad personal de decir, bueno, la gente le interesa saber qué estoy reporteando y desde dónde lo estoy reporteando. Creo que hoy estamos en un momento donde nos toca reflexionar y no es un debate nuevo sobre influencers sí o no. Por muchísimo tiempo, los articulistas de opinión, por mucho en algunos periódicos, según lo que yo me acuerdo en mi escuela, en la universidad, eran los que llevaban el tráfico. Hoy no sucede, hoy sucede de una forma un poco
pues no tan distinta, pero hoy sí vemos lo que está pasando es que algunos medios de información están considerando la oportunidad de traer influencers dentro de su medio que comparten esa visión, no sé, quizá política, etcétera. Y algo que a mí me está faltando también es cómo se está creando esas alianzas, porque hoy en día creo que no es una cuestión paritaria, o que no nos acercamos con una cuestión de tú qué tienes para dar, yo qué tengo que dar. Hay una verticalidad durísima, donde las nuevas generaciones estamos cada día preguntándonos más. ¿Para qué esa verticalidad? Creemos mucho en los liderazgos funcionales, creemos en las posibilidades de compartir, hacer, liderar, pero no siempre en esa verticalidad. Y muchas veces esos espacios tradicionales del periodismo ya no son atractivos para nosotros. Lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos con Cleo Abraham, Johnny Harris y muchos otros periodistas que les puedo contar, es que dejaron sus medios soñados, el New York Times, Washington Post, Vox, para ellos mismos crear sus propios canales. Ustedes pueden buscar Cleo Abraham, era la periodista de tecnología de Vox, hoy tiene una audiencia tremenda y alguna vez yo le pregunté a Melissa Bell, la fundadora de Vox, ¿qué pasaba con este modelo? Y me dijo, se están llevando a todos nuestros anunciantes. Entonces, esto es básicamente también lo que puede llegar a pasar, ¿no? Si no empezamos a pensar, porque yo de mi parte pienso, soy una persona, pero si yo trabajara con un equipo, si yo hiciera algo mucho más grande, en colectivo pensamos mejor, en colectivo hacemos cosas mucho mejores, pero siento que nos están dejando como una cuestión individual por ahí y ahí hay mucho rigor, mucha ética que también se está perdiendo de pronto. Gracias, Flor. Paola. Bueno, creo que la primera cosa que nos trae a todos aquí es una incertidumbre que normalmente el futuro genera, ¿no? Es como que cuando vemos para adelante y nos preguntamos nuevos consumos, nuevas narrativas, lo que viene en el futuro del periodismo, lo que todos tenemos es pánico de desaparecer. Esa creo que es la realidad, ¿no? Desafortunadamente, conforme más estudiamos, y creo que nosotros estamos más que enterados, todos nosotros, de que las estadísticas no nos favorecen. O sea, muy desafortunadamente, pues entramos en un momento, por lo menos toda la generación de nosotros, de mi producción, ahorita viene una de mis redactoras conmigo, y que queríamos escuchar las versiones que existen de qué es lo que realmente está sucediendo con esa tendencia de consumos y qué estamos dejando de hacer. A mí lo que me gusta de este tipo de ejercicios es que justo nos estamos cuestionando porque lo que queremos es sobrevivir. Una de las cosas que decías ahorita y que ya platicaremos más a fondo es el tema de la precarización del periodismo, porque justo estamos dejando de saber cómo hacer dinero, ¿no? O sea, cómo monetizar lo que ya estamos haciendo. O sea, es un trabajo digno, no solo digno, sino necesario para la supervivencia y la evolución de la humanidad, entender dónde estamos parados, y creo que ahí de pronto nos perdemos porque cómo seguimos haciendo algo que es tan importante para la humanidad, pero que al mismo tiempo no nos deja a nosotros en los huesos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte. Hay muchísimas cosas que podríamos platicar hoy. Yo así en una hojita resumí cosas que creo que cada una de las oraciones podríamos tardarnos aquí 2 horas platicando. Pero una de las que me concierne directamente, que tiene que ver con las noticias en la televisión, es justo la tendencia de consumo, ¿no? O sea, si nosotros vemos 2018, estamos hablando de que en México el 62% de la gente veía noticias en la televisión. 62% de la gente veía noticias en la televisión. Ahorita es el 39%, ¿no? Y luego si eso lo trasladamos, estábamos escuchando hace 2 pláticas lo que ocurre con las versiones impresas, y ahí no están mejor, de hecho diría están todavía peor. El 2018 era el 45% de la gente, de los mexicanos, estoy hablando de los mexicanos, que se informaban en términos noticiosos por un medio impreso, ahora lo hace el 18%. Y algo que me impresionó no fue esto, eso como quiera es un poquito intuitivo para nosotros, ¿no? Pero luego vemos qué está pasando online. ¿Qué creen? Que las noticias online también se están dejando de consumir. Sí se consumen de forma diferente, pero además se están dejando de consumir. Entonces, online 2018 era el 90% de los mexicanos que todavía veían alguna noticia o así, y ahora es el 79%. Entonces, lo que quiero decir, el único medio que va para arriba es TikTok, para que los jóvenes se están informando cada vez más en TikTok. Entonces, esto, más allá de decir
que obviamente lo primero que nos causa es desesperanza y desilusión y decir, pues, ¿y ahora para qué, para dónde vamos? Pues es un poco el efecto blockbuster, ¿no? Es decir, bueno, esto es tocar el dolor para que nos dé un electroshock al corazón y decir, obviamente por eso estamos aquí hoy. O sea, esto es lo que nos tiene apanicados, porque es una realidad. Entonces, lo que yo creo es fundamental es empezar a entender desde un punto de vista ya más antropológico, más sociológico, más psicológico, qué sucede con los cerebros de los jóvenes, porque eso es lo que siempre nos atemoriza, ¿no? Como no entendemos a los jóvenes y a la tecnología. Y quizás empezar a ser multidisciplinarios nuestros equipos sería algo que yo lo veo como ese puntito de luz para no encerrarnos como periodistas para periodistas, que justo ayer le hablaba a mi equipo. Bueno, no le hablaba, le ponía una regañiza a mi equipo ayer, que les decía, no podemos seguir escribiendo para otros periodistas, tenemos que escribir para las personas que están allá afuera que no son periodistas. A veces los periodistas como que nos inflamos el ego de que no, es que yo llevo mucho tiempo estudiando esto y yo conozco esto y esto, y nos vamos como especializando, pero de una forma bastante egoísta, porque se nos olvida que para quien estamos escribiendo pues está allá afuera, ¿no? Entonces, de pronto en las noticias nos pasa específicamente que estamos escribiendo, es que Pau, es que esto era muy importante, teníamos que meter a este especialista, sí, pero hay que traducirlo siempre al vocabulario de lo que se necesita. Entonces, de nuevo, pensar en que si el objetivo es dirigirnos a los demás, pues hay que preguntarnos qué le interesa a los jóvenes. O sea, no sé, difícilmente yo veo que estemos hablando, por ejemplo, de esports en las noticias, ¿no? Y la gente ahora se informa en Twitch, pero nosotros, ¿qué es Twitch? Entonces, bueno, un poco recuperar nuestro enfoque y decir, pues sí, vamos a tener que seguir trabajando para quienes siempre hemos trabajado, que es las audiencias y no más periodistas, como punto de partida. Gracias, Paula. Franco. Bueno, muchas gracias. A mí me gustaría aportar al debate dos miradas. Una para pensar las narrativas y para pensar los nuevos consumos. Uno está vinculado con las necesidades de la audiencia, que un poco lo hemos venido anticipando también con las colegas, y otro que tiene que ver con los vínculos que establecemos con estas audiencias. Respecto de las necesidades, entiendo que nos ha sobrado olfato a las redacciones y a los periodistas para poder identificar para qué lado iban esos intereses y esas necesidades, pero nos ha faltado método y ejercicio para estudiar de forma sistemática cuáles son las necesidades cambiantes de las audiencias. Entonces, hace unos años atrás uno entraba a una redacción de un medio y básicamente era el olfato del editor o la reunión entre editores lo que establecía cuáles iban a ser los temas que íbamos a abordar en distintas plataformas, el diario, la tele, la radio o las redes sociales. Pero no hemos tenido el ejercicio de conocer de manera sistemática cómo esas necesidades de la audiencia se han ido conformando en el tiempo. Y hay un modelo que me encantaría compartir, seguramente lo han escuchado, pero está creciendo y se ha ido adoptando cada vez más en nuestra industria, que es el modelo de necesidades de usuarios que empezó a desarrollar inicialmente la BBC, que constaba de unas 6 necesidades, y que luego ha ido creciendo hasta llegar a 8 necesidades de la audiencia, que están orientados principalmente a 4 ejes: el saber, el hacer, el sentir, y me está faltando un cuarto que lo tengo por aquí anotado. ¿E inspirar o entretener? ¿Sí? Saber, entender, hacer y sentir, ¿no? Y muy rara vez en nuestras redacciones y en nuestras reuniones editoriales nos preguntamos qué necesita saber nuestra audiencia en este momento, o qué necesita sentir, o de qué manera quiere hacer cosas. Cómo ayudamos desde nuestro contenido para alguna de estas 4 grandes dimensiones que tienen que ver con lo que nos convierte en personas, en humanos que requieren hacer cosas todos sus días, tomar el transporte público, enterarse cómo va a estar el clima, si va a haber alguna protesta en el colegio de nuestros hijos. Entonces, indagar sobre las necesidades de nuestra audiencia creo que debería ser una práctica súper cotidiana de todos los días, semanalmente, tener el ejercicio de que editores, periodistas, cronistas, gente de las áreas de marketing para las grandes compañías, ¿cuántas veces nos sentamos en un año a conversar con los suscriptores del diario, a entender en entrevistas en profundidad qué cosas necesitan para su entretenimiento, para su vida cotidiana, para organizar
cosas accionables, dónde tomar acción, cómo reunirnos con otros, conectarnos con otros para resolver alguna necesidad. Entonces, creo que ahí hay un primer gran componente y es cuánto nos estamos dedicando a resolver las necesidades de nuestra audiencia, en el sentido del servicio, ¿no? Y una segunda reflexión tiene que ver con la calidad del vínculo y con el tipo de vínculo que establecemos con nuestras audiencias. Y cuando entendemos que, como mencionaban las colegas del panel, TikTok se convierte en una plataforma preferida o el video corto, el short form video, como uno de los modos más habituales de consumo de las nuevas audiencias, y que hay una nueva generación de creadores de contenido que no son necesariamente periodistas, pero que sí conectan con la audiencia de un modo auténtico, es cuando creo que necesitamos empezar a preguntarnos sobre cómo establecemos vínculos con estas nuevas generaciones, ¿no? A través de cualquier plataforma, pero claramente las nuevas audiencias, las nuevas generaciones de consumidores de información están buscando vínculos más auténticos, vínculos más cercanos, vínculos más transparentes, de tú a tú, donde seamos capaces de establecer una relación con las personas que siguen nuestra marca y además con una relación que no es con la organización, con el logo de nuestro medio, del periódico, sino que es con la persona. Entonces, ¿cuánto estamos entrenando en nuestras redacciones, en nuestros equipos, a nuestros colegas, a los jóvenes periodistas, para que empiecen a construir ese tipo de vínculos más directos con nuestras audiencias y con los distintos grupos que componen las audiencias, ¿no? Entonces, necesidades y vínculos creo que son dos ejes sobre los cuales yo trataría de organizar un poco el modo en el que diseñamos nuestra estrategia de comunicación, de producción de contenidos. Y la tercera gran pregunta, y con esto tiro la bomba de humo y desaparezco, es cuánto estamos permitiendo que los jóvenes vengan a nuestras redacciones, sientan que las redacciones son lugares atractivos para trabajar, qué dueño de periódico va a designar a un joven de 30 años a cargo de una redacción para que la cosa realmente empiece a cambiar y dejemos hablar desde el pedestal sobre lo que los jóvenes necesitan y tengamos realmente a jóvenes vibrando en las redacciones, creando el contenido del futuro y trabajando sobre esa línea, ¿no? Me parece que con esas tres cosas... Gracias, Franco. Bueno, quizás voy a retomar tu último tópico. Para quien quiera, bueno, vos ya creo que fijaste una posición, pero ¿cómo pensás que hay una, no sé si la palabra es una contradicción, pero una especie de paradigma de gestión en el alto management de los medios que tiene que ver con estas restricciones probablemente que vos comentabas en términos de incorporación de jóvenes a posiciones de liderazgo dentro del management justamente de las empresas de medios? Digamos, por un lado eso, preguntarles cómo ven eso, creo que Franco ya nos contó que está viendo, y por el otro lado, que va en algún punto emparentado, el ejercicio de la actividad periodística como agente de cambio, digamos, ¿no? De todas estas cosas que vemos, ¿no? Necesidades por parte de la audiencia, dejar de hablar desde el pedestal, incorporación de nuevos canales de generación y distribución de contenidos. Bueno, todo eso al final del día conforma que la actividad periodística sea un agente de cambio. Entonces, a quien quiera del panel, ¿cómo ven esos dos grandes temas? Bien, bueno, no quiero aventar otra bomba, pero también aparte de jóvenes, creo que la audiencia de adultos también se está alejando. O sea, la forma en general, vamos, nuevas audiencias, nuevos consumos, creo que es en general. La gente está ahí, el público está ahí, me imagino que los anunciantes y el dinero están ahí, pero están enfocados hacia otro punto. Entonces el foco es cómo los captamos, ¿no? Creo que ese es el reto. En lo que me ha tocado compartir con otros colegas o con otros, compañeros de otras redacciones, creo que no nos enseñan a ser administrativos o a ser administradores o tener tanto orden dentro de los medios de comunicación. De ahí tenemos una desventaja. A lo mejor hay personas que van creciendo en sus niveles por ser periodista, por tener buena referencia, pero no sabemos cómo llevar equipos. No sabemos cómo empezar a jalar a los demás, cómo empezar a enseñar a los demás. Y eso no nada más es en redacciones del norte, es también en el centro, es en Latinoamérica. Sí, con compañeras del programa de Women in News, ahí con Google, ese fue el foco. Estábamos muchas volteándonos a ver los ojos y también un tema de género, ¿no? Entonces empezamos, no quiero aventar bombas y bombas, pero el foco es, tenemos mucho por aprender
no hay tanto tiempo. No nada más hay audiencias jóvenes que nos están necesitando, también hay adultos que estamos perdiendo. Y el foco es cómo nos empezamos a ordenar, cómo empezamos a escuchar más, cómo empezar a, quizá esto que nos llevemos de aquí, no nada más que se quede con unos cuantos, sino que pueda empezar a permear. Y desde la experiencia que me ha tocado compartir, los caminos se encuentran en grupo y en equipo. Con el equipo ha sido debatir y empezar a nutrir a los equipos con personas más jóvenes y empezarlos a escuchar. También un poco ordenar y empezar a guiar, pero sobre todo escuchar. Y encontremos entre todos la salida, no es entre uno. Y creo que ahí se empiezan a abrir como puentes. Sí. Yo creo que si fuera 2019, 2020, yo le apostaría, o sea, sí creo que el video corto es muy importante, pero creo que hoy no es lo más importante. Hoy en día creo que tenemos que meter una patita dentro del entretenimiento, pero un entretenimiento bien pensado. Hoy en día, o sea, yo pensaba mucho en el informe de Avoiding News del Instituto Reuters, donde justamente lo que ellos dicen es que han descubierto que las audiencias sí quieren estar informadas, pero evitan las noticias. Y esas son cosas muy diferentes. La forma en que nosotros estamos llevando la información no está siendo atractiva para las personas. Y de ahí creo que sí se valdría la pena pensar en, es que yo me acuerdo en la universidad que a mí me decían, no, infotainment, eso es infotainment, eso no es bueno, alejémoslo, ¿no? Y yo lo creí durante muchísimo tiempo y de verdad traté como de, yo siempre quería ser como, periodista de investigación, esto y tal. Hoy en día piden en las redacciones que tengas un perfil 360, ¿no? Que puedas hacer video, podcast, presentar, pero también investigar, pero también hacer otras cosas. Y a mí me pasó que llegué a Perra Nación, que es un podcast que financió Spotify, y llega la productora, que fue Laura Woldenberg, y me dijo, es que tienes que hacer un podcast donde, ok, yo entiendo que tú traes este perfil, pero nosotros queremos hacer un podcast que le llegue a muchísima gente. Y yo, ok, pero entonces ahí voy a tener que negociar también como con estas herencias culturales del periodismo que yo viví, que a mí me dijeron que tenía que ser así, ¿no? Y empecé una negociación. Y entonces, por ejemplo, uno de los episodios de Perra Nación, el más escuchado, fue el misterioso caso del Dr. Simi, que era 2023 cuando lo publicamos. Ya había salido 2020, el momento donde una chava lo había aventado en un concierto de música como una cuestión realmente que ella había ido a comprar un gel antibacterial, y a partir de ahí se empezó todo el tema de cómo este muñequito súper famoso llegaba a los escenarios de Dua Lipa, de no sé, de cuan quieras, ¿no? De cualquier artista. Y entonces yo empecé a negociar yo quiero contar esta historia, pero no solamente quiero que sea una historia del Dr. Simi, porque a mí me parece aburrido esto. Yo quiero contar la historia de la privatización del sistema de salud mexicano a través de los consultorios de farmacia adyacente. La gente no se imaginaba, cuando yo le empezaba a contar la historia del Dr. Simi, que al final iban a entender cómo se ha ido privatizando la atención primaria. Entonces es un tema un poco, no, yo nunca les dije, vamos a hablar de la privatización del sistema de salud. No, les dije, les voy a hablar del Dr. Simi y cómo esto es un factor que lleva a hablar de la salud, que lleva a hablar de la privatización, que lleva a hablar de esto, de cómo mucha gente se siente frustrada de llegar al IMSS y no tener consulta. Claro que la gente, después de escuchar 50 minutos de un documental que cuenta todo esto, estaba fascinada, ¿no? Y llegamos a hacer uno de los podcasts documentales que compitió en el top 10 en 2023 con terror y con humor, siendo investigación documentada. Claro que también había un juego con mi compañero que, por ejemplo, se puso a investigar sobre Marketplace en Facebook y encontró la INE de Chabelo. La gente se va, quiero saber de la INE del Chabelo, pero pues ¿qué más vamos a encontrar? Pues sobre legalización, sobre otros temas que son las intersecciones que los cruzan, que nos hacen entender mejor el mundo donde estamos. Gracias, Flor. Gracias.
Regresando un poquito a lo que preguntabas sobre la construcción de las redacciones o de los equipos de trabajo intergeneracionales, creo que va a ser fundamental ahorita, ¿no? O sea, cuando hablamos de creatividad, si lo que queremos es acercarnos a lo que viene o a lo que le interesa a las nuevas generaciones, definitivamente integrarlos de una forma más libre, porque ahora pues, los jóvenes lo que requieren es eso, ¿no? Pues si lo que queremos es creatividad, iniciativa de la juventud, pues lo que también necesitamos son espacios donde esa creatividad pueda surgir y por lo tanto menos estructura. Decías hace un momento, ¿cuándo les vamos a dar, ¿no? el mando, el mando, o sea, los liderazgos, las cabezas de donde se toman las decisiones, pero a los jóvenes para arriesgarnos junto con ellos y aventarnos del bungee, ¿no? Entonces, eso por un lado en el tema de las estructuras, y dentro de eso mismo creo que viene mucho a colación de, digamos, la columna vertebral o el eje que lleva a mi grupo, que es Reimaginando el Periodismo, y al final por lo que estoy acá es representando estas voces múltiples. Nosotros somos un grupo, así como aquí, como este panel, que venimos desde lugares muy distintos del periodismo, representando estas caras diferentes de cómo se vive el periodismo actualmente en México. Y algo muy importante, y creo que lo que nos junta a todos es lo que acabas de decir tú ahorita, y es cómo el periodismo puede ser un agente de cambio. Y muchas veces bueno, a mí me ha costado muchas veces definir, ¿esta persona es activista o es periodista? Precisamente porque creo que el periodista, de lo que tenemos hambre es de cambiar, mejorar las cosas. Claro que todos tenemos una perspectiva distinta, pero si nuestro interés es justo tener ese diálogo intergeneracional o hasta intersectorial, no sé, habría que meter a esos equipos de trabajo de periodistas, no solo al periodista de hueso colorado, sino a otros grupos que también puedan alimentar eso, ¿no? Entonces, para mi gusto, el hecho de que el periodismo siempre vaya de la mano, desde mi punto de vista, con la agencia de cambio, es provocar, que muchas veces eso se logra para mi gusto con preguntas, o sea, provocar e involucrar a la sociedad. Para nosotros como grupo de Reimaginando el Periodismo nos hemos dado cuenta que eso es lo que estamos buscando constantemente como periodistas. Sí queremos contar historias, sí queremos darnos cuenta de lo que está pasando ahorita, pero sobre todo lo queremos contar porque hay algo que nos urge a decir, híjole, esto tiene que cambiar. Y esa necesidad de cambio es lo que creo que debemos hacer como algo muy nuestro y recordar que estamos ahí porque al final decidimos tomar la fuerza o el poder de las palabras para transformar, ¿no? Entonces, que no se nos olvide que eso es como parte del eje y que creo que es lo que nos puede ayudar como sociedad a unirnos. O sea, tenía yo por acá un término que nos gustó a nosotros, como dice, construcción colectiva en nuestras agendas para la cohesión social. O sea, que volvemos a hablar de los grupos que decías, no se trata de un trabajo unitario, ¿no? Se trata de un trabajo en solitario, sino generar grupos, pero no solo grupos adentro de una redacción o de la empresa, sino luego grupos que encontremos con la sociedad, que tenemos puntos de vista en común. Entonces, a ti te interesa el medio ambiente, hablemos de medio ambiente, pero no solo desde el punto de vista de saber, sino de hacer, ¿no? Decías tú, bueno, pues quiero sentir, pues te cuento una historia, pero también hacer, ¿qué podemos hacer desde ese lugar como agente de cambio, ¿no? Paula, antes de pasarle el micrófono a Franco, una pregunta. Florencia hablaba del tema del mix entre información y entretenimiento. Vos que estás en la tele, preguntarte, en tu experiencia, cuán posible es esa mezcla bueno, justamente en la tele, ¿no? En la tele, y qué bueno que aclaras, ¿no? Porque en la televisión creo que es algo, porque justo en el grupo hemos llegado a discutir de cómo la necesidad del clic cambia mucho porque puedes prostituir muy rápidamente el título o el contenido de, ay, sí, es que Britney Spears volvió a bailar en ropa interior por la información de calidad. Entonces, digamos que creo que Internet se cose aparte, pero ya para la persona que decide prender la televisión y tomarse esos momentos de estar quieto frente a la tele, yo
practico todos los días el infotainment, que decías que a veces está así tan peluciado. Yo lo pongo en práctica todo el tiempo y me he dado cuenta, a ver, también son 20, casi 21 años de estar haciendo lo mismo, ¿no? El mismo ejercicio. Entonces, de pronto esa capacidad como de sintetizar, pero al mismo tiempo entregarle a la persona el contexto que sí necesita, o sea, tal vez un documento de 10 hojas, poderlo concretar en 1 minuto y medio de un reportaje en donde tengas imagen, tengas sonido, tengas forma de contar las cosas, hasta en el orden de cómo acomodo los textos con mi equipo de redacción, se genera un impacto totalmente diferente, ¿no? Hay una palabra que a mí me gusta usar mucho con ellos, no porque sea la gran cosa, sino porque describe muy bien lo que hago, y es, en vez de descafeinar los textos, ¿cómo los podemos, o sea, en vez de perderle la importancia como el día de hoy, en las votaciones del Congreso de la Ciudad de México quedaron con 5 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, y ya se descafeina, ¿no? O sea, es como justo los públicos, hace poco estuve platicando con un grupo de gente que me decían, es que la verdad, como que nos dan tanta información y yo lo que quiero saber es esto, y luego las perspectivas o las consecuencias que hay. Entonces, hay mucho que hablar sobre ese tema, pero sí es posible, y mucho de lo que creo que es, estoy buscando la palabra, pero de la forma de hacer esto posible es con la práctica, o sea, es sí tener esa vocación, porque para la gente nueva creo que es lo más difícil, ¿no? Gracias, Paula. Gracias. Fran. Solo 2 apuntes rápidos a tu pregunta. Necesitamos entrenar el músculo de la innovación. En un equipo así de pequeño o en una gran compañía, la innovación es un músculo que se entrena. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Qué soluciones posibles tenemos para ese problema? Estamos perdiendo audiencia. ¿Qué soluciones posibles tenemos? Imaginemos una solución y hagamos una prueba. Saquemos conclusiones, aprendamos rápido, fracasemos rápido, lleguemos al mercado con un prototipo que sea lo suficientemente bueno, saquemos conclusiones y volvamos de vuelta. Nuestros procesos históricamente en los medios tradicionales han sido súper lentos, pero hoy ese tiempo lamentablemente pasa mucho más rápido, como mencionábamos. Entonces, cada equipo periodístico debiera pensar en un método propio para innovar. ¿Cómo vamos a hacer nuestra metodología de innovación? ¿Va a ser reuniéndonos una vez por semana para invitar a personas de nuestra audiencia para escuchar sus necesidades? ¿Va a ser observando a la gente cómo interactúa con nuestros productos? ¿Lo vamos a hacer a través de encuestas online o en grupos de WhatsApp o en Instagram para que nos digan qué les parece tal o cual prueba que estamos lanzando en este momento en un video? O sea, realmente crear gimnasia de innovación creo que nos va a llevar a un punto de llegada más rápido a que si solo esperamos la gran verdad revelada de un estudio de mercado y tal. Y respecto de sumar a jóvenes en nuestros equipos, necesitamos también, me parece a mí, una política mucho más activa de diversidad e inclusión en las redacciones para que los equipos periodísticos representen a las comunidades a las que se dirigen. Y aquí hablamos de jóvenes, pero también de adultos mayores, de personas de la diversidad sexual o desde personas que viven geográficamente en puntos distintos del país y que necesitamos que estén representados en nuestros equipos porque sus miradas aportan a enriquecer esa propuesta de valor, las noticias, el modo en el que las contamos. Entonces, también tener políticas de diversidad e inclusión dentro de nuestros equipos de trabajo para que finalmente representemos mejor a las comunidades a las que nos dirigimos, ¿no? Buenísimo. Gracias, Fran. Bueno, a modo de cierre, preguntarles de la manera más aterrizada que puedan, posible, en cuanto a la respuesta, bien concreto, ¿cuál, según su criterio, sería una hoja de ruta deseable para una redacción? Desde el lugar que cada uno de ustedes tiene, que creo que quedó claro, son bien distintos entre sí, pero ¿cuál es la hoja de ruta que ustedes impulsan o les gustaría impulsar o llevan adelante para justamente producir estos cambios que estamos conversando? Sí.
Ok, va. Es que me quedé pensando en una cosita que decía del entretenimiento y lo quiero conectar por ahí. Venga. Tenemos que dejar de pensar, porque creo que lo que seguramente llegó a muchas de sus cabezas es, seguramente ese podcast fue muy caro. Y sí, creo que era muy caro, pero estoy convencida porque sé, porque yo lo hice, que puedo, o sea, se pueden hacer, no solo yo, sino que muchas personas jóvenes tenemos la capacidad, la voluntad y las ganas de hacerlo. Yo lo que sumaría es tratar de buscar equipos transdisciplinares chiquitos de un periodista, información, postproducción, edición e investigación, ¿no? O sea, un equipo de 4 personas, por ejemplo, te puede hacer un montón de contenidos y lo puedes ir haciendo muchísimo más rápido. Creo que hay una cuestión también de apelar a lo que le importa a las personas, ya lo veníamos diciendo. No necesitamos tratar de investigar demasiado y sacar el hilo negro. O sea, hay distintos tipos de periodismo y me encanta esto que decías sobre el hacer, el sentir y el entretener, porque creo que tendríamos que estar orientados hacia ahí. Combinar talacha con creatividad es algo que al menos a mí me ha funcionado muchísimo dentro de mis equipos. Empoderarlos, hacer grupos que sean pequeños, pero también decirles qué idea quieres hacer tú y cómo yo, con mi visión, puedo fortalecer tu visión. Súper. Bien, creo que en la parte, nada más retomando, el parte de los jóvenes, si los vamos a invitar, seremos lo suficientemente responsables para escucharlos y para, sí, ahora sí que apechugar o cómo se, bueno, para acuerparlos en sí, para así responderles. Por otro lado, quitarnos el caparazón de esta práctica, a lo mejor de los impresos, que era hacer un nivel 100 óptimo. No estoy diciendo que la verificación y todo esto lo pongamos a un 100, no. Me refiero a que el producto tiene que estar al 100%, no. Hagamos prototipos mínimos viables y empecemos a pilotearlos y empecemos a medirlos, y con eso podemos empezar a empoderar. Si vamos a empezar a meter gente, a compartir con jóvenes, empecemos a dar un poco de responsabilidad para que vayamos como creciéndolos en ese aspecto, sobre todo con los liderazgos. Y sobre todo es difícil estar, no vamos a salir de aquí con un 100% y vamos a cambiar todo, pero sí podemos una vez a la semana un pequeño producto, ya sea una nota, si es en impreso, un producto coleccionable, porque eso es en sí lo que nos puede hacer sobrevivir a los impresos, algo que se pueda hacer viral, algo que nos pueda nutrir, pero un producto. Hagamos una vez a la semana un producto, la salida que ustedes deseen, pero con eso podemos ir avanzando e ir sumando. A lo largo de un mes, de 2 meses vamos a tener más. ¿Y cómo? Y empezar a, lo mismo, a combinar equipos. Y creo que si estamos hablando de querer escuchar, de que la gente nos escuche, escuchemos dentro de las redacciones, escuchemos dentro de los equipos, y lo mismo, a los de tecnología, a los de comercial, a todos. Creo que escuchándonos es por ahí donde puede estar el camino, y nada más. Gracias, Carla. Paola. Pues quizás vale la pena nada más volver o sea, retomar esta parte que decíamos de multidisciplinario e intergeneracional. Creo que esas son las 2 primeras cosas que yo creo que tienen que existir en una redacción. La otra cosa era también lo que decían ahorita del tema de hermanarse con los equipos. A ver, en la televisión pasa algo complicado, que es, la redacción está por acá, somos jefe de información, pero luego edición está por acá y luego producción está por acá, y como que, reporteros, no, por allá. Entonces creo que se tiene que trabajar en hacer equipo, o sea, en hacer comunidad, en entender que todos vamos de la mano. Entonces eso como un ideal del día a día de cómo opera en este caso una redacción y una producción en televisión. En la medida en la que nosotros entendemos qué material tiene edición y qué tiene redacción, eso se hace mucho más bonito. Pero bueno, eso es ya, digamos, el punto de vista más práctico en el día a día y menos filosófico. En el lado más filosófico diría yo, ¿cuáles son las 2 cosas que actualmente nos están poniendo en peligro como medios tradicionales? 2 cosas que además no me encantan, que es el algoritmo y la inmediatez. Digamos que eso es lo que tiene a veces las redes sociales, que como medio tradicional tal vez no lo tenemos, pero que al mismo tiempo creo que es nuestra obligación contrarrestar, porque el algoritmo nos está pues polarizando.
y eso tiene efectos en la vida real catastróficos, ¿no? Entonces, número uno, ver cómo podemos ampliar nuestras perspectivas. En el grupo decíamos complejizar, pero en realidad a lo que nos referíamos era como a atrevernos a platicar desde diferentes puntos de vista o desde diferentes enfoques la misma historia, porque si nos quedamos con un solo enfoque es como si nos fuéramos al algoritmo. Entonces, de esa forma a mí me gustaría que en una redacción se pensara contrarrestando lo que normalmente hace el algoritmo, que es nada más decirnos lo que nosotros ya pensamos. Y lo otro que es la inmediatez, justo si lo que no nos encanta, aunque existe ahí la inmediatez y siempre va a ser medio nuestra enemiga cuando se trata de medios tradicionales, porque pues no somos el clic del teléfono, creo que nosotros podemos aportar la contraparte. La gente también quiere saber un poquito más en profundidad, o sea, oye, yo no quiero nada más el tweet, me estoy metiendo a un medio tradicional porque lo que estoy buscando es un poquito más de profundidad y de debate y de multiplicidad de versiones o de opciones o visiones que, aunque se supone que están en el teléfono, la verdad es que no tenemos acceso a ellas porque justo el algoritmo y la inmediatez nos lo arrancan. Entonces, tal vez como medios tradicionales, pues no se trata de querernos volver ahora redes sociales, sino nosotros también decidir qué queremos guardar de lo que ya hacemos bien. Y creo yo que la parte de profundizar no la podemos perder de la noche a la mañana como, es que la gente quiere un tweet de noticia. Pues sí, pero tenemos un noticiario y que aunque debe de ser ágil, también necesita mantener este contexto que nosotros siempre hemos sido capaces de llevar y que tal vez un tuitero o youtubero, no diciéndolo en forma despectiva, sino como alguien que no se preparó, sino alguien que simplemente va a utilizar el YouTube por facilidad y no por profesión, pues nosotros podemos seguir aportando esa parte de la profesionalización en vez de la precarización del periodismo y mantenernos pues en ese aspecto siempre comprometidos con la profundidad de lo que estamos haciendo, que ojalá eso se pudiera mantener. Gracias, Paola. Fran, tu hoja de ruta 5 pasos. sugerida. Paso 1. No hice la tarea, pero… No, voy a resumir lo que ya dijimos. Contemplar las necesidades de nuestra audiencia. Quieren saber, quieren entender, quieren hacer y quieren sentir. Segundo, ejercitar la innovación como parte de nuestro trabajo cotidiano, que implica conocer mejor y tener un plan claro de investigación y de conocimiento de audiencias. Tercero, desarrollar hacia el interior nuevos liderazgos en nuestros equipos, empoderando a los más jóvenes y trabajando junto con ellos para representar a la sociedad dentro de nuestros propios equipos. Y agregaría algo más. Alguien alguna vez, cuando yo tenía 23 años, dijo, ¿te gusta el periodismo? Y me ofreció su mirada, ¿no? Y creo que tal vez necesitamos volver a mirarnos. Como equipos de trabajo, reconociendo fortalezas y qué podemos hacer juntos, dónde están esas zonas verdes donde los equipos periodísticos quieren meter goles y sienten que pueden hacerlo. Pero también volver a mirar al público, no como una masa indeterminada de personas, sino de volver a mirarlos en cuanto a sus sensibilidades, sus necesidades más profundas, ayudar a navegar a nuestras comunidades en el mar de incertidumbre en el que estamos. Creo que sería también un aporte muy interesante que pudiéramos hacer, ¿no? Aprender a mirarnos y volver a mirarnos. Gracias, Fran. Bueno, creo que llegamos bien a tiempo. No sé, preguntas, adelante. Ay, sí, hola. Mi nombre es Emma Cifuentes, yo estoy en el grupo del que habla Paola. Vine aquí a echarle porras y aplaudirle. Muy interesante lo que estaban comentando. Luego, cuando nosotros tenemos estas reuniones, como que sí nos quedamos con las percepciones de este pequeño grupo. Y el escucharlas, y a ti también, escucharlos, me ha abierto nuevas percepciones. Una de las cosas que no escuché en este resumen, es el rigor. Creo que ese es un
es un apunte, híjole, porque sí he visto a periodistas que a lo mejor quieren combatirle a inmediatez, que es lo que comentaba Paola, que pues cometen el error y no sacan la última hora o el breaking. No voy a decir nombres, ¿no? Pero empieza con J y termina con López Dóriga. Y entonces luego por ganar el tuit o por ganar el breaking es lo que luego lo mete en problemas, ¿sabes? A su cuenta. Entonces, ¿cómo podemos, además de ejercitar esa innovación, ejercitar ese rigor? ¿Cómo lo vamos a enseñar a esos nuevos periodistas que están entrando a la carrera, al trabajo, ¿no? Con esta idea de cambiar a la sociedad y ser agentes de cambio y, ¿no? Salvar al mundo, ¿no? Con esta, sin necesidad de, mija, pero si tienes que contestarme estas preguntas, si tienes que citar tus fuentes, si tienes que hacer una investigación profunda ¿no? Para poder darle esa fuerza a la audiencia que necesitas. Porque yo, por ejemplo, con tu podcast, no lo he escuchado, pero lo voy a escuchar. Pero yo me imagino que en ningún momento dijiste, ay, me contaron, me dijeron, se rumora, se dice, se comenta. No, la fuente, hablé con, y este es el testimonio, vi el documento y estos son los números, estas son las cifras. ¿Cómo podemos fortalecer esta transmisión del rigor? Creo que Gracias. sí es una cuestión de negociar, porque hay que negociar. O sea, creo que, a ver, es una negociación constante entre la atención, porque, por ejemplo, me decían, ¿qué tal si no ponemos 238,534 personas y decimos 238,000? ¿No? Empiezan por cositas. Oye, ¿sabes qué? No cites tu fuente de esa forma, porque si empiezas por citar, según ya perdiste a la gente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Complementar. Lo que nos están diciendo también las plataformas es que tenemos muchos otros espacios donde tenemos que ganar primero la comunidad. No tienes que decir todo en un solo lugar. A mí, ¿qué me pasa, por ejemplo, con mi canal de Instagram? Yo publico un video, por afuera mando un canal, les mando una nota de voz, oigan, ¿les interesaría hacer esto y esto y esto? ¿Quieren más información? Por acá les mando los enlaces. Si quieren complementar, se puede hacer de este otro lado. O sea, creo que sí tenemos que empezar a tener un trabajo de segmentación de productos y también de, si tienes un producto principal que es tu mega investigación, ese es tu producto donde el rigor está ahí todo el tiempo. La gente quiere investigar un poquito más, te invito a leer el reportaje en no sé dónde. Por ejemplo, yo lo que hago para promocionar mis productos mi trabajo no está en las redes. Y eso yo lo tengo muy claro y a mí me ha costado, la verdad, tema de percepción, de decir, no, es que esta chava a lo mejor no es tan rigurosa. Perdón, pero yo promociono mi trabajo periodístico en redes. Y esa cosa es distinto, porque como a mí no me pagan por monetizar en redes sociales, creo que el único que sí está monetizando, y yo pensaría más bien en ir a YouTube y no a TikTok, perdón, pero creo verdaderamente que YouTube es lo único que, por ejemplo, a los creadores les está dando dinero, ¿no? Entonces, pienso que tenemos que pensar en productos largos que puedan habitar quizá en YouTube. Tu reel puede aparecer en Instagram, tu publicación buena la tienes allá, o sea, es segmentar, no tienes que decir todo al mismo tiempo, matas la onda totalmente. En este cuento que yo les decía, bueno, esta historia que les contaba de el misterioso caso del Dr. Simi, yo ya sabía que la chava que aventó el muñeco del Dr. Simi era una persona que genuinamente había comprado un gel, pero también sabía que el Dr. Simi había aprovechado 3 momentos virales para ascender en su carrera. ¿Qué pasó? Yo no lo dije porque la pirámide invertida es uno de los mitos que tenemos que desechar dentro del storytelling periodístico. Porque si yo decía al principio, tal persona lanzó esto, mi podcast se acababa luego. Entonces, ¿qué hice? Empecé a sembrar la duda de quizá esta persona quizá este momento fue algo planeado por el Dr. Simi, porque no sería una locura, porque lo que pasó, por ejemplo, cuando él expandió sus tiendas en Chile, aprovechó un momento viral de unas chicas que llevó a trabajar sin permiso para trabajar y aprovechó esa viralidad para poner sus farmacias en Chile.
es algo que pasa. Entonces tenemos que aprender también las herramientas del storytelling, de contar una historia con nuestro periodismo. Si no estamos contando historias y ahí poder segmentar, pues creo que la audiencia se nos va a ir rapidísimo. Y solamente agregaría también el hecho de hay negociables y no negociables, y el rigor no es negociable. Cosa completamente, y más sobre todo si estamos llevando con los equipos y estamos creciendo la gente, esto no se pone en discusión. Ahora, podemos salir con algo breaking, con un hecho que ya está confirmado y lo vamos complementando. No estamos amarrados, podemos estar construyendo y avanzando y nutriendo en lo digital. Ya habrá que ver cómo se va complementando y lo vamos filtrando, ¿no? Pero hay cosas que se negocian y hay cosas que no. Y creo que hay que conocer las reglas para poder luego empezar a cuestionar y cómo empezar a romperlas y cómo jugar con ellas en algunos puntos. Pero sí hay negociables y los no negociables es el rigor. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Diana Álvarez Macías. Yo soy investigadora en el ITAM y periodista desde hace ya muchos años, ¿no? De hecho, cumpliendo el día de hoy algunos años de ser periodista. Quiero, aportando al debate, porque creo que se trata de eso también, y con todo respeto quiero hacer una serie de preguntas en el sentido de no se están confundiendo de alguna manera en muchos de sus planteamientos el periodismo mal hecho con el periodismo de calidad, o incluso creo que el paradigma que están hablando o están manejando varios en sus intervenciones, pues es un periodismo preindustrial, ¿no? Incluso el periodismo industrial, porque creo que hay varios mitos, y esa también es la segunda parte, o las siguientes preguntas, ¿no? Los jóvenes consumen menos noticias ahora. Bueno, eso lo he visto desde hace 35, 40 años, por procesos de irse incorporando, ¿no? Los adultos consumen menos noticias desde siempre. En México se consumen muy pocas noticias, los periódicos incluso, ¿no? Se leían y se leen menos, la cuestión digital, el entretenimiento y las noticias también se han combinado hace muchos años. Hubo un escándalo cuando empezó Broso porque combinaba el entretenimiento y las noticias, ¿no? Entonces, no se da oportunidad a los jóvenes. Desde hace 40 años las relaciones son intergeneracionales, ¿no? Entonces, de pronto siento que y esa es la pregunta, no están basando mucho este afán de unas nuevas narrativas en muchos mitos, y es un poco la reflexión de mis preguntas, ¿no? Y pues básicamente, gracias. Aludida. Ay, no te creas. Me encanta porque también creo que estos cuestionamientos nos hacen hacer un periodismo mejor. Yo crecí odiando y aborreciendo Broso, y yo sé que lo que yo no quiero hacer es eso. Yo no quiero ser una payasa del periodismo, pero sí sé que cuando yo entré a la universidad, toda la gente me decía, no seas periodista, no vas a tener dinero, no vas a tener tal. Llega un momento donde también entiendo esta necesidad por eso yo empecé diciendo que honro las herencias periodísticas porque creo en ellas y son completamente necesarias, pero creo que también llega un momento donde desde la inteligencia artificial nos llegan cuestionamientos donde ¿seremos reemplazados? ¿Qué cosas ahí quiénes serán las personas que no serán reemplazadas o quiénes serán los perfiles que no serán reemplazados? Confío plenamente que la creatividad es algo que nos acerca a la empatía de las personas. 4 de los mitos que yo creo que el periodismo tiene y que debe de desaparecer es el periodismo no es demasiado estético, ¿no? Porque si aludimos a una cuestión estética, pensamos que estamos haciendo a lo mejor un documental o cualquier otra cosa. Otro mito que creo que tiene que desaparecer es el de la pirámide invertida. Ya lo decías también, Paola, el de dejar de hablar entre periodistas. Estamos acostumbrados, o sea, en verdad yo quería ser esa periodista que hace una investigación tremenda y la saca para que sus colegas digan, wow, güey, qué buena investigación hiciste, ¿no? De verdad yo quería ser esa persona, pero llega un momento donde la condición y el panorama está así.
cada vez menos sueldos, cada vez menos precarización, influencers metiéndose, o sea, Luisito Comunica, ¿no? De pronto a lo mejor yo puedo pretender que hago un stand-up, por ejemplo, la semana pasada antepasada hice una obra de periodismo performático, que en mi vida yo pensé que me iba a subir a un escenario a tratar de entender, justamente hablar sobre esto, ¿no? Y me cuestionaba ahí bastante, si estas personas están pretendiendo que hacen periodismo, ¿por qué no empezar a hacer un poquito de lo que ellos hacen simplemente para jalar a la audiencia? Es un gancho, es un buen gancho, creo que no es nada distinto como el periodismo narrativo, por ejemplo, utiliza lo que le llaman color, que para mí no es color, es empatía también. Entonces creo que quizá que estas maneras de ver no sean camisas de fuerza y que, como nos decía nuestra compañera, que sean productos mínimos viables que podamos intentar ver, porque también si no estamos monetizando, si no estamos llegando a eso, vamos a desaparecer por quedarnos agarrados a esa idea de el buen periodismo es el buen periodismo completamente objetivo, o sea, que es el periodismo más anglosajón. Hay otras visiones de la herencia periodística más anglosajona en lo personal, pero seguramente tú sabes más. Entonces, por ahí yo me iría. Yo nada más te diría al revés, ¿no? Justo tan no son mitos que se siguen, o sea, se sigue repitiendo o la tendencia continúa. A mí por eso cuando hablo de porcentajes de cuántos jóvenes o cuántos adultos o cuánto se consumen las noticias o los medios, me gusta el antes y el después. Por eso decía yo del 2018 al tal año, o sea, de cuándo a cuándo está pasando esta transformación, porque no es decir los jóvenes consumen pocas noticias, sino antes esa generación consumía tanto, ahora esa misma generación consume tanto, ¿no? O sea, por eso creo que, número uno, el efecto sigue sucediendo, o sea, la tendencia sigue a la baja, pero también es cierto que si esa realidad continúa, es decir, que los jóvenes siguen sin consumir o que si cada vez se consumen menos noticias, por ejemplo, por acá era, yo le llamo la evasión selectiva de noticias, ¿no? Y ya ahorita 4 de 10 personas decide, o sea, voluntariamente, conscientemente dejar de ver noticias por todo un tema de desesperanza, de desolación, etcétera. Y si todos estos efectos siguen en avance o en tendencia o en declive, pues creo que es todavía más necesario un panel así, ¿no? O sea, todavía más necesario repetirnos que seguimos sin renovarnos lo suficiente como para poder sobrevivir y que estos foros quizás cada vez van a tener menos personas. Todavía más preocupante porque seguimos cuestionándonos lo mismo sin solución, así lo veo. 30 segundos. Creo que quizá hay que especificar que hay formatos y en esos formatos hay reglas. Entonces hay que acoplarnos a esas reglas. Por ejemplo, si tenemos un short, son 30 segundos y cómo le haces para agarrar y captar a la gente. En TikTok, como son formatos, son canales. Entonces es ahí donde hay que empezar a acoplar un poco las narrativas. Bueno, muchas gracias a todos. Franco. No, seguimos en el recreo. Muchas gracias a nuestros panelistas. Seguimos más tarde. Gracias.